que los niños de 8 en adelante no pudieran tener su escuela, ya entre 8 días volverán a tener, pero los niños menores sí van a su escuela. Bueno, qué bendición saludarles, quiero ver las manos levantadas de aquellos que nos visitan por primera vez. Yo veo aquí varias personas, ¿sí? Dejan la mano tranquila, no, no es para nada. Mire, por allí una señora, por allí una pareja, bueno, no los había visto, pero no aquí. Por aquí también veo a un caballero. Denme un aplauso al Señor por la vida de ellos. Hoy tenemos muchos hermanos que se encuentran trabajando, así que, y fuera de la ciudad, así que oremos también por ellos. Así que qué bendición encontrarnos aquí en la casa de Papá Dios para escuchar su poderosa palabra. Amén. Bueno, y estamos aprendiendo justamente de la palabra de Papá Dios. Lo primero que le voy a pedir es que usted apague su celular, lo deje en modo de vibración, dígale al que tiene al lado, por favor, no vaya a dejar ese celular prendido porque de pronto me puede interrumpir. Cualquier momento el Señor da una palabra específica para uno. Mire, uno desde que llega aquí a la iglesia, uno está sintonizado con las cosas del Señor. Y aún en la alabanza, ¿cuántas veces el Señor no nos ha hablado en la alabanza? Amén. ¿A cuántos les ha hablado en la alabanza? Amén. Y eso que la alabanza es para Él, porque la alabanza es para Él. Pero aún así, el Señor se goza tanto en la alabanza de su pueblo que muchas veces nos permite tener ciertas cosas, cierta experiencia o cierto mensaje específico para nosotros. Así que cada parte de la palabra de Dios es importante, cada parte del culto es importante. Por eso es necesario, pues, apagar nuestro celular. ¿Listo? Qué bendición entonces, como les dije, encontrarnos y hablar de lo que más nos gusta, aprender de lo que más nos gusta y es de la poderosa palabra de Dios. Seguimos aprendiendo sobre el libro de Apocalipsis, con respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos. Recordando que Apocalipsis no es el único libro en la Biblia que nos habla de los últimos tiempos, solo que hemos hecho énfasis en particular ya de unos meses para aquí, aprendiendo un poco más acerca de las figuras, acerca del mensaje que está aquí en la palabra de Dios. La semana pasada aprendíamos con respecto de la iglesia de la Odisea y hoy vamos a aprender el mensaje dado a la iglesia en Filadelfia, o a Filadelfia más bien. Y esta semana estábamos justamente hablando del tema con mi esposa imagínense, nos dio por algo y es que ella me dijo que había una ciudad que tenía el nombre de ella. Y yo ve una ciudad que tiene el nombre de Lorena, entonces yo me puse a googlear y sí, una ciudad en Francia, ella ya había investigado. Y yo me puse a investigar también, dije, oiga, de pronto hay una que tenga mi nombre. Y me puse a mirar, ¡prum! Pues mi nombre es bien bonito, ¿no? No se rían. No se rían o no les doy Santa Cena. Muy bien. Entonces yo me puse a mirar y sí, hay una ciudad en Estados Unidos, en Massachusetts, que es Wilson. Y yo dije, wow, mi nombre es Richard Wilson, para los que no saben. Y yo me puse a investigar y bueno, entonces yo estoy seguro que muy probablemente ustedes se ponen a investigar, de pronto existe alguna ciudad con su nombre. Bueno, no lo vayan a hacer ahorita en el culto, eso sí, esperen que salgan, porque aquí estamos sintonizados con la palabra. Es que el nombre tiene mucho que ver, ¿no? Y muchas veces el nombre de una ciudad también lo entregan por algo en especial de esa ciudad. De pronto el fundador de esa ciudad tiene mucho que ver, ¿no? Muchas ciudades de nuestro país tienen el nombre del que las fundó, del que las conquistó. Entonces, hablando de esto precisamente porque estamos hablando sobre el mensaje a las 7 iglesias, no las vamos a hablar todas, pero sí vamos a hablar de algunas y cada una de esas iglesias estaba situada en una ciudad en particular. ¿Listo? Entonces, el mensaje a la Odisea es porque es la iglesia situada en la ciudad de la Odisea. Ahora, también vamos a aprender hoy de las 7 iglesias, la de Filadelfia, que junto con la iglesia de Esmirna son las dos iglesias a las cuales el Señor no le trae ningún regaño, por decirlo de alguna manera, sino que trae palabras de elogio para estas dos ciudades, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y investigando un poco más a profundidad con respecto de la iglesia de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia fue fundada por un hombre
por un rey llamado Eumenes II. Este rey quería mucho a un hermano, su nombre, el hermano se llamaba Átalo, Átalo II, ¿listo? Este Átalo, entonces Eumenes construyó esta ciudad y le dio el nombre de Filadelfia, porque Filadelfia significa el que ama a su hermano, porque Eumenes amaba mucho a Átalo, ¿sí? Aunque la ciudad cambió muchas veces o varias veces de nombre debido a los terremotos que se dan en esa región. Pero ese es el origen de esa ciudad, el que ama a su hermano. Y viendo la palabra en griego, según el diccionario Strong, la palabra Filadelfia significa eso, el que ama a su hermano o amor fraternal, el amor entre hermanos. Y es más que impresionante, ¿por qué? Porque a esta iglesia en especial, o a la iglesia que está situada en Filadelfia, el Señor no tiene sino palabras de elogios para esa iglesia. Pero ¿por qué? ¿Qué hizo que esta iglesia fuera elogiada por nuestro Señor? ¿Qué caracterizó a esta iglesia? Y pues desde su nombre yo veía algo, y es que la iglesia tiene que caracterizarse por el amor. De hecho, la palabra dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos, ¿a quiénes? A los otros. Así que el amor dentro de la iglesia del Señor, el amor en la iglesia no es una opción. No es que yo no amo a mi hermano. No, el amor no es una opción, el amor es un mandato. Es tan impresionante el mandato de amar que dice el Señor que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el Nuevo Testamento resume los 10 mandamientos, dice, y el segundo es similar, semejante, no igual, es semejante, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y la Biblia dice que la gente conocerá que somos discípulos porque nos amemos los unos a los otros. Entonces no es casualidad que justo a la iglesia de Filadelfia, que significa el que ama al hermano, Dios la haya elogiado tanto, el Señor Jesús haya tenido palabras de elogio. Voy a hablar de algunas de las características de ese amor. ¿Listo? Porque el amor no es una opción. Dígale al que tiene al lado, el amor no es una opción. Pero hace rato no lo hacemos, ¿no? Que hablamos con el de al lado. Solo por este instante, después ya silencio. Abra los ojos, que le crea, dígale, el amor no es una opción. No, es que a mí me dicen así como que, ya es que el amor no es como. Listo, ya es lo que va a hablar. Ahora présteme atención aquí. ¿Por qué el amor no es una opción en la iglesia? Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Número 1, porque amamos al que tiene las llaves de la iglesia. Amamos al que tiene las llaves de la iglesia. Y no estoy hablando de mí, bueno, aunque sí ámenme también, ¿no? Pero al que más debemos amar, o sea, Señor, alguno está diciendo, mire todo este llavero. La gente que tiene llaves aquí en la iglesia me mira y ora por mí, porque hay como 20 candados y les digo, y voy a poner otros 2 más. Pero no son estas llaves tampoco, ni es mi persona. ¿Listo? Primero, porque amamos al que tiene las llaves de la iglesia, y vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya vimos, Filadelfia es el que ama al hermano o amor fraternal. Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como en todas las iglesias que están aquí en Apocalipsis, pues se va a hacer una presentación del Señor Jesucristo. Aquí en especial dice, comienza diciendo al santo, y hace remembranza a que el Señor es Dios, porque esa es la misma palabra utilizada en el Antiguo Testamento cuando se decía el Santo Israel, para hablar del Padre. Así que, así como el Padre es Dios, Jesús es Dios, y en la carta comienza dando por sentado que el que tiene la llave es Dios, o sea, Jesús. O sea, Jesús también es Dios. Creemos en la Santísima Trinidad. Así que Jesús es el Dios
que también está en el Antiguo Testamento, así como el Padre y el Espíritu Santo también son Dios. Un solo Dios verdadero, 3 personas, un solo Dios verdadero. Pero no solamente dice esto, dice el verdadero, o sea, la única verdad, el que tiene la verdad absoluta. Y ese que tiene la verdad absoluta se llama Jesucristo de Nazaret. La palabra dice, y es tajante cuando dice en Juan, cierto, 14, que Jesús es el camino, ¿la qué? ¿La qué? La verdad. No es una verdad más, no es una opción de la verdad, no es una casi verdad. Jesús es la verdad y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es la verdad. Y para hacer la presentación del que tiene la autoridad, la llave de David, va a hablar y va a decir: Él es Dios y Él es el que tiene la verdad. Y no solo tiene la verdad, sino que Él es la verdad, la única verdad necesaria para conocer al Padre, para llegar al Padre. Se llama Jesucristo de Nazaret. Y cuando está hablando de la llave, ¿de cuál llave se referirá? Y bueno, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, y aquí se nos va a abrir un poco más la mente con respecto de qué llave está hablando. Dice: el que vivo y estuve muerto, está hablando de Jesús, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué está diciendo aquí? Después hablamos del Hades, en alguna vez ya lo hicimos, nuevamente después lo haremos. Pero lo que está diciendo aquí es que Cristo tiene la llave para que una persona ingrese al cielo. Solo hay salvación a través de Jesucristo de Nazaret. Esa es la llave del cual está hablando Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Por eso es que Hechos 4:12, vayan conmigo a Hechos 4:12, dice que no hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice literalmente la Reina Valera. Es decir, Jesucristo. Solo es a través de Jesucristo que una persona puede ser salva. Nosotros no somos salvos por obras, ya lo sabemos. La salvación es por gracia, dice la palabra en Efesios capítulo 2, ¿cierto? Pero dice que es por gracia, por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo Jesús. Así que la llave de la cual está hablando, esta llave de David, la llave es la llave de la salvación. Y nosotros amamos al que nos salvó. Nosotros amamos a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, y nos unimos cada domingo a cantarle, a exaltarle, porque amamos a Jesús de Nazaret, al que estuvo en una cruz, murió por ti, murió por mí, y resucitó y está vivo, porque Él es Rey de Reyes, porque la muerte no lo pudo contener. Amén. Por eso, como hermanos, lo que nos une es el amor a aquel que nos salvó. Aquí podemos tener aún diferencias en algunas cosas, pero nos une el venir a glorificar el nombre de Jesús, el que estuvo en la cruz por ti y por mí, el que derramó la sangre por ti y por mí, el que hace posible que nosotros tengamos entrada al cielo. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso es que hace la presentación a la iglesia de Filadelfia y dice: el que tiene la llave de David, dice esto. Y la iglesia ama a Jesús. Nos llamamos cristianos porque amamos a Cristo. Amén. Nos llamamos cristianos porque amamos lo que Cristo hizo por nosotros. Nos llamamos cristianos porque amamos lo que Cristo hace por nosotros. Nos llamamos cristianos porque sabemos que Cristo tiene el poder y la llave para que nosotros podamos entrar en su reino una vez que partamos de esta tierra de los vivientes. Él es el único que tiene el poder. Él es el único que tiene la llave de entrada, y esa es la llave de David. Amén.
A eso está haciendo referencia primariamente esta palabra. Y nosotros le amamos y nos reunimos con Él. Y le amamos no porque tengamos algo en especial nosotros mismos, porque ciertamente personas de dura cerviz somos, diría la palabra de Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, en donde el mismo escritor de Apocalipsis, Juan, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó ¿cómo? Primero. Por eso es que amamos a Jesús. Por eso es que nosotros no buscamos a nadie más. Por eso es que nosotros no adoramos a nadie más. Por eso es que no tenemos imágenes de nada ni de nadie. Nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el que nos salvó, en nuestro amado Señor Jesucristo. Porque sabemos que solo Jesús nos lleva al Padre. Porque sabemos que solo Jesús es el que da el Espíritu Santo a aquel que se arrepiente de corazón. Amén. Por eso es que nos llamamos creyentes y nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque amamos al que tiene la llave de nuestra salvación. El que tiene el poder para abrir, pero también tiene el poder para cerrar. ¿Qué quiere decir que tiene el poder para cerrar? Que todo aquel que no crea en Jesús, ese mismo que le abre la puerta para que uno entre, Él también le va a cerrar la puerta para que alguien que no lo ha aceptado no vaya a entrar en el reino de los cielos. Eso significa el que tiene la llave y que abre y que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si una persona no se arrepiente, no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, no va a pasar su eternidad en el cielo con Él. Si esa persona no se arrepiente, no tiene a Cristo como Señor y Salvador, cuando el Señor venga por su iglesia, esa persona no va a irse con Cristo. Y lo más probable es que tenga que enfrentarse también al juicio, porque pues de acuerdo al conocimiento que hemos avanzado nosotros o que hemos tenido de los conocimientos de los últimos tiempos, creemos que el Señor viene, rapta a su iglesia, vienen 7 años de tribulación y después viene el juicio, el gran juicio del trono blanco. El requisito es creer en Jesús, es arrepentirnos de nuestros pecados. El que se arrepiente y cree, el Señor Jesús abre la puerta de la salvación. Pero el que no cree, ese mismo que abre, también tiene la puerta, la llave para cerrar. Por eso es que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Absolutamente no hay nadie que nos lleve a estar en la eternidad diferente a Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Por eso nosotros no tenemos sino un solo mediador y un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Dele un aplauso a Él. Número 2. ¿Por qué el amor no es una acción? Primero, porque es la expresión del amor de la iglesia hacia aquel que tiene la llave. Ya lo vimos que es la llave. Número 2, porque amamos a los que aún no son de la iglesia. Tenemos que amarlos. Porque si el amor no nos mueve a compartir el evangelio, nada nos va a motivar. Mire lo que dice acá. Sigamos con la lectura de Apocalipsis capítulo 3. Yo conozco, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, ¿sí? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se prostren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mis hermanos, aquí está diciendo lo siguiente, le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia que les había dejado una puerta. Esa puerta era la puerta de la predicación, la puerta del evangelismo. Y esa puerta haría que los judíos, que eran los principales, fueron los principales opositores en el comienzo de la iglesia del Señor. Entonces, que ellos
vinieran y se postraran, no ante la iglesia. No está diciendo que ellos iban y se iban a postrar ante la iglesia, se iban a postrar ante las verdades que se comparten en la iglesia. O sea que los judíos que se convirtieran, que habían estado totalmente opuestos al evangelio, iban a llegar a la iglesia, en este caso pues a la de Filadelfia, pero se refiere a la iglesia del Señor, ¿sí? Y que ellos mismos iban a tener una actitud de humildad, reconociendo lo que la iglesia estaba predicando. Y esto nos dice de algo, de lo que el mismo apóstol Pablo decía en 1 Corintios 16:9 con respecto de la puerta. 1 Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esa puerta era la puerta de la predicación, la puerta de compartir el mensaje. Esa es la misma idea que Pablo también expresa en 2 Corintios capítulo 2 versículo 12, y dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. La puerta que está hablando en Apocalipsis es la puerta del evangelismo, de compartirle a otros de que solamente Cristo salva y que no hay salvación sino a través de Él. Entonces ya queda claro que de esta puerta de la que está hablando es la puerta del evangelismo, esa puerta que tenía que estar abierta, porque el que la abre incluso es el Señor. Yo conozco tus obras, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. El que la abrió se llama Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y predicamos. Pero él deja algo bien clarito acá. Y dice: porque tienes poca fuerza. ¿Tienes poca qué? Fuerza. Y cuando les está diciendo que tiene poca fuerza, pero ellos siguen hablando de la palabra, no niegan la palabra, no niegan a Jesús, les está diciendo aquí es que reconoce que ellos saben que no es por lo que nosotros sepamos, que no es por la cantidad de dinero que tengamos, que no es por nuestros recursos o nuestros conocimientos, es por la misericordia de Dios que las personas llegan a los pies de Dios. Amén. Nosotros somos instrumentos, pero realmente nosotros, como en la iglesia de Filadelfia, tenemos que reconocer que es por Cristo. Por eso la gloria y la honra son para Él. Amén. No puedo decir: ay, nos hemos ganado 500 almas para el Señor. Gloria al Señor por eso. Pero realmente en ganarse el alma, las que se los gana es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, justicia y juicio. De tal manera que el que hace cristianos es el Espíritu Santo de Dios. ¿Nosotros qué hacemos en ese proceso? Nosotros compartimos el mensaje de salvación. Ayer estábamos incluso en uno de los barrios acá de la ciudad. Es precioso y ver cómo Dios está obrando de una manera impresionante, incluso en los niños, en los jóvenes. Los que más se nos acercaron ayer fueron niños y jóvenes. Bueno, también habían adultos, pero digo en cantidad, y prestaban atención al mensaje de la palabra de Dios. Mis hermanos, tal vez tengamos que salir y hacerlo con las uñas, tal vez no hay mucho presupuesto, pero ¿sabe qué? No se necesita presupuesto, se necesita es que nosotros amemos lo que Dios ama, y Dios ama a los que se están perdiendo, porque la palabra del Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque el Señor ama a los perdidos y quiere que ellos procedan al arrepentimiento. Y en esa labor de que ellos procedan, nosotros somos los que debemos ir a compartir el mensaje de Dios. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Así que con esto en nuestra mente, nosotros vemos que si queremos, volviendo al nombre de Filadelfia, el amor entre hermanos, el amor que debe estar en la iglesia, nosotros no vamos a ir a compartirle a nadie si no lo amamos. Si no amamos lo que Dios ama, muy difícilmente vamos a tener la misericordia para compartirle a otro ser humano. ¿Por qué nosotros le decimos a un hombre que está en adulterio que deje el pecado del adulterio? Porque le amamos, porque no queremos que se pierda, porque donde esa persona llega a fallecer en pecado, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde se va a ir?
Porque esa persona, si está en pecado y llega el Señor a venir por su iglesia, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Verdad? ¿Dónde va a quedar? No se va a ir al cielo. ¿Por qué nosotros le decimos al ladrón que tiene que dejar de robar y que eso es pecado? ¿Por qué? Porque le amamos, ¿verdad? Le amamos y no queremos que ese ladrón vaya a ir en la condenación eterna, sino que se arrepienta, deje de robar y obviamente pase con su fe y en su arrepentimiento a ser parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué le decimos a un homosexual que su homosexualismo, ¿sí?, es pecado ante los ojos de Dios? ¿Porque le amamos o porque no le amamos? Porque le amamos. Por eso nosotros no somos homofóbicos, que no le tenemos rabia a ninguna persona que tenga una inclinación sexual diferente a la que Dios lo creó. Yo no le tengo rabia a ninguno. Al contrario, lo que nos mueve a decirles que lo que están haciendo y su conducta es pecado es el amor. Es el amor. Porque dígame una cosa, dígame si no es un acto egoísta que una persona se esté, mejor dicho, retorciendo de un dolor de cabeza, que esté ahí retorciéndose de un dolor de cabeza y usted tenga en su bolsillo $2 y usted diga, no, es que esta persona no, pues que le duela, que le duela, que le duela. Dígame si no es un acto egoísta. Usted tiene los $2, tiene la solución. ¿Y usted qué hace? Dice, no, pues pobrecito, venga, tómese esto, porque esto le va a ayudar a quitarse el dolor. Pues no estamos hablando de un dolor pasajero, estamos hablando de una condenación eterna. Y eso se requiere que tú y yo hablemos de Cristo. ¿Y eso cómo va a pasar? Cuando amemos lo que Cristo ama. Y Cristo ama lo que Él creó. Y Él creó al ser humano y nos ama con amor eterno. Amén. Pero se requiere amar al perdido. Se requiere amar al perdido. Fue por amor que Cristo vino y murió por ti y por mí, que estábamos perdidos, ¿o no? Por amor y por amor eterno. Así que cuando hablamos de esa puerta y hablamos que el Señor dejó esa puerta, pues la dejó abierta. ¿Desde qué? Desde que Él murió y resucitó en la cruz y dijo, ahora ustedes vayan, ahora vayan. Por eso dice, vayan y hagan discípulos. La palabra no dice, espérense que yo se los voy a enviar. Dice, vayan. O sea que tenemos que ir afuera. Afuera es donde están las almas que se están perdiendo y se están perdiendo por montones, mis hermanos. Por eso les vuelvo a decir, nosotros le decimos al pecador que se arrepienta y que si no se arrepiente, pues mire, obviamente esa persona tiene que llegar al conocimiento que solamente le puede dar el Espíritu Santo. Pero yo en esa obra, yo le digo y le comparto y a través de entregarle un tratado, a través de compartir el link que enviamos de la predicación, por ejemplo. Es fácil. Estás a una distancia, a un clic de distancia, y ¡prum!, le envías a otra persona que tal vez está necesitando escuchar que solamente Cristo le ama. Dios usa unas maneras impresionantes para llevar a otros a la salvación, pero el principal medio somos nosotros los creyentes. Por eso esa es la puerta abierta de la que habla Filadelfia. Esa puerta es impresionante porque esta era una ciudad que sufría de muchos terremotos y era una puerta que debía permanecer abierta porque el Señor mismo la había abierto, mis hermanos. Y nosotros debemos estar compartiendo a otros que solamente Cristo salva, que solamente Cristo restaura y que solamente en Cristo hay salvación. Miren, no es por lo mucho que tú hagas, que tú eres, que tú tengas, es por lo que Cristo tiene misericordia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, por eso es que nosotros le compartimos a los demás. No estamos hablando ni somos homofóbicos. La iglesia del Señor no puede ser homofóbica
por una sencilla razón. Nosotros no podemos odiar. Lo único que la iglesia del Señor debe odiar es el pecado. ¿Es claro? Nosotros odiamos el pecado. Eso sí debería ser así. Teníamos que tenerle un odio visceral al pecado. Tener un odio contra el pecado. A ese sí deberíamos odiar, para no fallarle a Dios. Pero no podemos odiar a otro ser humano, porque si nosotros no tenemos una actitud de amor, no le vamos a compartir a ese ser humano. Porque, mis hermanos, Dios nos creó a todos, solo que todos no somos sus hijos, pero Dios nos creó a todos. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que esa es nuestra labor y la hacemos por amor, y sobre todo por amor a aquel que nos salvó a nosotros. Amén. Y por eso le compartimos, mis queridos hermanos. En la cuestión con los grupos homosexuales es que tienen en su cabeza, no sé, la idea de que nosotros les odiamos, y nosotros no les odiamos por compartirle la verdad. Yo no veo jamás un grupo de sindicato de ladrones, bueno, no sé si lo vayan, diciendo: ustedes, ¿por qué están predicando en contra de robar? Yo no veo a nadie diciendo eso. Nadie sale en las redes diciendo: la iglesia, cierto, cristiana, está odiándonos a nosotros los ladrones porque está predicando que robar es malo. Pues yo no he visto hasta el momento eso. No sé si haya, pues estamos en un mundo de locos de pronto, pero hasta el momento no. El problema con la tendencia del grupo LGBTIQ y bueno y más es que se han mitificado y creen que nosotros somos sus enemigos. Y si hay alguien que más ame aún a este grupo de personas con esa tendencia sexual, es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos que están en pecado, porque nosotros le decimos: Dios no te ama así como estás, Dios quiere que tú cambies, que tú te arrepientas. Amén. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Nuevamente, porque los amamos, y esa es una característica de la iglesia del Señor. Amén. Así que un aplauso al Señor. Y siguiendo con el amor entre hermanos de la iglesia de Filadelfia, como punto 3 vamos a ver que amamos el regreso del Señor de la iglesia. Amamos el regreso del Señor de la iglesia. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 9 en adelante: he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás, perdóneme, del versículo 10, el versículo 9 ya lo leímos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. ¿Se acuerda que veíamos que la palabra pronto significa en cualquier momento? De acuerdo al diccionario Strong. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, siendo con el amor que nos debe caracterizar, la iglesia del Señor ama la venida de Cristo. Cristo está próximo a regresar. Maranata, Maranata. La palabra del Señor nos dice en la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Pablo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 8: por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor dice en su palabra que los creyentes amamos el regreso del Señor. Desde que Él prometió regresar, nosotros estamos a la expectativa de su regreso.
Y algo que nos caracteriza a nosotros es que como creyentes unidos estamos de acuerdo en que Cristo va a regresar en cualquier momento. ¿Quién lo cree? ¿Quién está preparado? ¿Y los demás? ¿Quién está preparado? Y ojalá que todos, mire, será en un abrir y cerrar de ojos. Parpadee, hermano, haga. ¿Cuánto se tardó? Dice, y en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier instante el Señor regresa. Y si no estamos preparados, imagínense, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces nos dice que como iglesia debemos estar preparados, y preparados no solamente es amando, obviamente primero amando que Él regresa, pero también comportándonos como Él quiere que nos comportemos. Porque quiero decirte algo, el que conoce todas las cosas se llama Dios, y hay cosas por ahí que se puedan estar haciendo ocultas, el Señor sí sabe. Mira, si usted se vaya hasta lo último de esta tierra y se esconda y esté guardando por ahí un pecadillo, que no hay pecadillos, digamos pecadillo, como para tratar de, si está guardando algo por ahí, créame que allá en ese último rincón Dios está mirándolo, ¿sí? Ay, es que yo me fui a tomar mis cervecitas, pero a esa taberna no entra Dios. No, pues el Señor no está agradado en esa taberna, pero que Dios sí sabe que estabas ahí, sí sabe. Así que debemos cuidarnos, mis hermanos. Es que miraste a alguien que no era tu cónyuge de una manera impropia. Nadie me vio. ¿Nadie te vio? Jesús te vio. El Espíritu Santo sí te está viendo. Amén. Porque Él es omnipresente. Él está en todo lado. Mi hermano, no hay lugar vetado en la tierra para nuestro Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitamos. Amén. No hay lugar vetado. Usted puede meter hasta la última piedra, hermano. Si quiere, no, ¿sabe qué? En este pueblo todos me conocen. Me voy a ir a pecar a Villeta, pues allá está el Señor. Sí, perdón, no, si de pronto a alguien le alcanza la plática para irse más lejos, allá va a estar el Señor. Se lo quiere decir que es así. Y los que amamos su venida nos comportamos como es digno del Señor, con santidad, mis queridos hermanos. El reloj profético cada día se acaba más, y el Señor cada día está más a las puertas de su regreso. De su regreso. Imagínense, en cualquier momento regresa el Señor, y que el hermano esté por ahí en donde no le conviene, o con quien no le conviene, o diciendo lo que no le conviene, y que esté justamente diciendo lo que no le conviene, con quien no le conviene, en donde no le conviene, y justo el Señor llegara. No digan amén, digan ay, ay, ay. Qué vergüenza con el Señor. Amar su venida es comportarnos como creyentes. Y siempre hago esta analogía, y ya se la he dicho varias veces, porque me fascina, y perdónenme que sea reiterativo, pero me acuerdo de lo de Alejandro Magno, que se los conté en otra oportunidad. Alejandro Magno está pasando revistas, el gran conquistador griego, y está pasando revista a todos sus soldados, y de pronto en una de esas escuadrones hay un muchacho ya dispuestos a pelear, y está el muchacho allá, y está ya casi que literalmente gotean sus orines del susto que tiene por el combate que se le avecina, y se le ve la cara de palidez, su casco está así que se mueve, su lanza y su espada están ahí pegando contra el casco, el escudo que tiene, del susto que tiene. Está asustado, está temeroso como cual nunca, y él está pasando revista. Y observa, Alejandro está pasando revista, el gran conquistador, y llega y mira a ese soldado, y se va. Imagínese, el hombre viene asustado, y llega el gran conquistador, el líder, el duro, pues, el gran emperador, y llega y le dice: ¿cómo te llamas, soldado? Y el soldado le dice:
pero súper asustado, y ahora peor porque el otro le está preguntando. Me llamo Alejandro. Y le dice: si te llamas Alejandro, compórtate como un Alejandro, porque el que le estaba hablando era el gran conquistador que no le temía nada, que conquistó tantos imperios. Y le digo: compórtese de acuerdo a su nombre, no me haga quedar mal. Es lo que le estaba diciendo. Y yo te digo, iglesia preciosa, compórtate como un cristiano, no hagas quedar mal a Cristo, porque estamos amando su regreso. Y amar su regreso no solamente dice: yo amo que Cristo venga, yo amo que Cristo venga, yo amo, sí, eso es parte, pero compórtate como tal, compórtate como un creyente que ama a su Señor, que le teme pecar, que le teme dar mal testimonio al Señor y a los demás. Compórtate, ama al Señor, ama el regreso. Y dice aquí que Él los iba a librar a la iglesia del tiempo de prueba. Está hablando, y lo creemos y nos sumamos con los que tienen este mismo pensamiento, de que el Señor va a coger su iglesia, la va a raptar. Creemos en un rapto secreto, ¿sí? Y que ahí viene la gran tribulación. Lo que le está diciendo: los voy a guardar del momento de la mayor prueba que va a tener la humanidad, cuando el Señor venga por su iglesia. Ahora, dice aquí que los haré columna en el templo del Señor. Y uno puede ir inmediatamente y decir: oiga, pero ¿cómo así? Si allá no habrá templo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Y de una vez aclaramos algo más. Y dice aquí: y no vi en ella ni templo, porque el templo del Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Al fin qué? ¿Los iba a hacer columna del templo, de un templo que no hay? O sea, aquí el Apocalipsis da una promesa y dice que al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y en Apocalipsis 21 dice que no habrá templo. A ver, decían por ahí, póngame en ese trompo, ¿qué? ¿En dónde? En la uña, ¿cierto? Decían por ahí ciertas personas. Póngame en eso aquí. ¿Cómo así que lo va a hacer templo, pero no va a haber templo? Lo que está diciendo Apocalipsis, no, obviamente 3 no está contradiciendo lo que dice Apocalipsis 21. Lo que está diciendo aquí tiene que ver con lo que sigue hablando el escritor en Apocalipsis. Déjame Apocalipsis capítulo 3. Sí. Y tiene que ver con lo siguiente del texto. Dice: y escribiré el nombre de mi Dios y la ciudad. Dice el nombre, está hablando de identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona estaría fuerte, unido como una columna, unido al templo. No va a haber templo porque el Señor es el templo, es decir, unido ¿a quién? A Jesús. O sea que la promesa es que el que venciere, ¿sí?, que el que se vaya con el Señor en el momento del rapto, ¿qué va a pasar? Que va a estar unido para siempre con Jesús, que va a estar unido para siempre con el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás se va a separar de Él. Hoy en día, aunque nosotros buscamos al Señor y lo buscamos de corazón, todavía estamos en esta carne y podemos estar propensos a pecar, pero en ese momento ya no habrá más pecado. Entonces nunca nos separaremos. La palabra, cuando la Biblia habla del nombre, habla de un sentido de pertenencia. Entonces lo que está diciendo aquí es: el que venciere siempre estará conectado con su Señor. Amén. Nunca más se separará de Él. Esa es la seguridad que está entregando el escritor Juan cuando escribe, llevado por el Espíritu Santo a escribir Apocalipsis y Apocalipsis 3 en este caso. Así que los que amamos a Dios, amamos el regreso del Señor. La iglesia del Señor
ama y proclama que Cristo regresa pronto. Y aunque pasen pruebas, nosotros seguimos proclamándolo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, nosotros seguimos proclamando que Cristo viene, y lo proclamamos con nuestros labios, lo proclamamos con nuestro testimonio. Amén. Entonces, cuando vemos Apocalipsis 3, el mensaje a Filadelfia, o lo que decíamos en un principio, que significa el amor fraternal. El amor se expresa a nivel de iglesia porque amamos al que tiene la llave de David, y eso quiere decir el único que puede hacer que uno sea salvo. Amén. Y aquí aclaro, y es el único que también tiene la llave para cerrar. El diablo no tiene ningún poder para matar a nadie, mis hermanos. El enemigo no tiene ese poder. El único que da y quita la vida se llama Dios, que es el que la dio. El enemigo siempre va a tener que pedirle permiso a nuestro Señor para actuar. ¿Listo? Aprovecho para hacer esa aclaración. Entonces, el que tiene la llave de David, la llave de la salvación, el que tiene también una puerta abierta, que significa la puerta del evangelismo. Por eso amamos las ovejas perdidas del Señor. Amamos al que está allá afuera sin Cristo. ¿Por qué? Porque no queremos que se vaya a condenar. Por eso le compartimos del mensaje de salvación. Y 3, nosotros amamos el regreso del Señor. ¿Cuántos desean que Jesús regrese pronto? Uy, que regrese rápido, ¿verdad? Pero mientras regresa, hagamos nuestra tarea. Hagamos nuestra tarea. Y termino con esta historia. Perdóneme que hable de mí mismo. Bueno, si hablo de otro sería chisme, ¿sí o no? Me di cuenta que cuando yo era pequeñito, estaba chirriquitico. Sí, también se lo había contado alguna vez. En donde yo vivía en Bogotá, existían en los primeros almacenes grandes, eran los almacenes Tía y después los almacenes Ley. ¿Sí? Eso es una cosa que ya no existe, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan del Tía y del Ley todavía? O sea que ustedes ya tienen mis años. Bueno, algunos de los jóvenes todavía se acuerdan de esos almacenes. Yo me acuerdo que esos eran los almacenes de cadena. Eso entrar allá, eso era mejor dicho. Y yo me acuerdo que yo era bien inquieto. Me cuentan que yo llegaba y la señora que me cuidaba, pues mi mamita tenía que trabajar. Entonces salían a trabajar y me dejaban al cuidado de una señora. Y esa señora me llevaba de la mano, y como vivíamos cerca de uno de sus almacenes, ella me llevaba a comprar las cosas allá. Y que más de una vez le hice pasar una vergüenza, porque mientras ella me llevaba de la mano aquí, yo con la otra mano así chino chiquitico iba botando las cosas. Iba paseando, iba botando las cosas. Y, ay, usted pasó, ¿para qué me cuenta eso? Es para que conozcan más de mi vida primero. Pero, ¿por qué les digo esto? Quiero hacer esto una analogía para terminar el sermón. Mientras amamos el regreso del Señor, ¿por qué no nos pegamos de la mano de nuestro Señor y con esta otra mano le vamos diciendo: oye, arrepiéntete, a los que tenemos al lado? Y vamos con lo que más podamos hacer, con lo mayor de nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, con nuestros recursos, y le compartimos a otros que solo Cristo salva. Con una mano sostenidos del Señor y con la otra compartiéndole al prójimo que solo hay salvación en Jesús. Amén. ¿Qué les parece si hacemos eso? Denle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos? Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, clamando por ti también, Espíritu Santo, por ti, amado Dios. Tú que eres, Señor y Dios, nuestro consolador, tú que eres nuestro ayudador, tú que eres nuestro salvador, tú, amado Dios, que eres nuestro Padre eterno, venimos ante ti a pedirte, Señor y Dios, que nos ayudes a vivir en amor entre nosotros,
a vivir, Señor y Dios, esta experiencia llamada iglesia, Señor, pero en amor. Que aún, Señor y Dios, si tenemos algo contra el hermano, podamos hoy arrepentirnos e ir a pedirle perdón. Señor, tener la gracia de ir a buscarle y decirle: me doliste mi corazón. Pero que sobre todo nunca nos olvidemos que te amamos a ti, Señor, que tú eres nuestro primer amor y nuestro más grande amor. Y que amamos, Señor y Dios, y que te amamos por lo que tú eres, por lo que has hecho. Te amamos porque en ti está nuestra salvación, Señor. Porque tú eres el que abriste la puerta de nuestra salvación gracias al sacrificio que hiciste en la cruz. Señor, ayúdanos a amar a aquellos que no tienen, Señor y Dios, todavía el conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a amar, Señor y Dios, al drogadicto, Señor. Ayúdanos a amar al brujo y compartirle para que salga y deje de hacer daño. Ayúdanos a compartirle a aquel que, Señor y Dios, hoy está inmerso en el pecado, en cualquiera que sea ese pecado, para que ese amor nos motive, nos lleve a compartirle de tu amor en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor y Dios, a amar, a valorar tu regreso, Señor, porque tú vas a regresar pronto, Señor, y lo creemos, Señor. Que no solamente estemos a la expectativa, que no solamente digamos que sí queremos que tú regreses, sino que nuestra vida misma, Señor, sea un ejemplo ante otros, Señor. Sea testimonio que glorifique tu nombre, Señor, y que haga que otros, Señor y Dios, también, Señor, se acerquen a ti en el nombre de Jesús. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Te amamos y estamos tan agradecidos, Señor, con un reconocimiento tan grande, porque sabemos que si te amamos es porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias por no habernos dejado solos, habernos dejado el Espíritu Santo, quien nos conduce a toda verdad, en el nombre de Jesús. Gracias. Hoy tu iglesia, Señor y Dios, se une a glorificarte, a exaltarte, a agradecerte, a honrarte, a demostrarte fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Amén y amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Amén. Filadelfia, el que ama al hermano. Amén. Siéntense, por favor. Y los hermanos de la iglesia amamos al Señor de la iglesia. Amamos a los que aún no están en la iglesia y amamos el regreso del que tiene el control de la iglesia. Amén. Que es Jesús de Nazaret. Bueno, y con esto en nuestra mente también, dándole gracias al Señor, bendigamos la casa de Papá Dios a través de nuestro diezmo, nuestra ofrenda. ¿Qué tal si le decimos: Señor, gracias porque a través de este dinero me permites bendecir tu casa? Entrego este dinero con amor, lo entrego con fe, lo entrego con gratitud, lo entrego, Señor y Dios, creyendo que tú me proveíste, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. ¿Saben? Me decían, esta semana hablábamos con el grupo de intercesión, hablando con respecto de nuestra mayordomía. El diezmo es mayordomía. ¿Qué significa mayordomía, mis hermanos? Significa que yo reconozco que yo no soy dueño, yo soy administrador. Yo soy el administrador de un carro, yo soy administrador de una casa, yo soy administrador de un empleo. Pero el dueño de todo es Dios, porque así nos enseña la palabra. Así que si Él es el dueño, porque lo es, nosotros como administradores deberíamos tener nuestras finanzas de acuerdo a lo que Él estipula, ¿verdad? Él no nos va a obligar, no, obviamente nosotros no somos quienes para coaccionar a nadie jamás, y que el Señor me guarde, porque no vamos a vender nunca el evangelio. Pero no quiere decir que no seamos mayordomos, y que cuando yo le entrego el diezmo estoy reconociendo que el dinero que tengo es porque Dios me lo proveyó. Esa décima parte
es mi reconocimiento de que lo que yo tengo es porque Dios me lo entregó. Y no tengo que esperar que Dios lo va a castigar. No, no viva por castigo, no le va a castigar, entonces hágalo, no. Viva por amor. Dígale: Señor, te amo y quiero reconocer, aún con mis finanzas, mi amor. Y eso es el diezmo, un reconocimiento, un mandato que trasciende el Antiguo al Nuevo Testamento, pero que lo hacemos por amor. Amén. Así que bendiga la casa de papá.